vamos a tener una presentación excelente de mi profesor, colega y amigo, licenciado Oriel Castillo. Oriel Castillo es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, graduado de la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado de mediación y arbitraje. Tiene una especialidad en maestría en Derecho Administrativo desde el año 2014 de la Universidad Latina. Adicional a eso, tiene una amplia hoja de vida en el presente, desempeñándose en la firma Mendoza Arias Valle y Castillo, y adicional ha llegado a ostentar puestos tan importantes como ser secretario general del Banco Hipotecario de Panamá, y adicional a eso también es un miembro activo del 2030, así que tenemos un invitado especial en el día de hoy, especialista en laboral, que nos va a dar bastante orientación. Queremos que esta sea un conversatorio según vayamos avanzando en el camino de la presentación. Las personas que quieran levantar la mano lo podrán hacer. Por el momento los micrófonos están apagados, pero según vayamos avanzando y el licenciado vaya explicando, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo puede hacer. También en el medio de las presentaciones, porque esta presentación se divide en dos partes, tenemos que la primera parte va a hablar de la importancia del reglamento interno en la propiedad horizontal, y la segunda entonces vamos a ir directo al tema de los contratos. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Yo sé que lo va a hacer y de mucha utilidad. Bienvenido, licenciado Castillo, a ADEPA PH. Bienvenido. Muchísimas gracias, distinguida y muy apreciada Yolanda Cuban, colega. De verdad que es un honor haber recibido pues esta oportunidad de conversarles un poco de dos temas. Digo, si vamos a hablar del derecho del trabajo, es un mundo. Podríamos aquí tener 5 sesiones y ténganlo por seguro que nunca vamos a terminar de conocer el derecho del trabajo, partiendo de la premisa que el Código de Trabajo panameño tiene lagunas, tiene falencias y pues que se llenan conforme vaya pasando los problemas dentro de las empresas, en este caso entre las propiedades horizontales, porque ustedes tienen trabajadores y ustedes mismos son trabajadores del PH. Y que hemos dividido, hemos hecho un pequeño temario, porque lo que me interesa más es escuchar el comentario de ustedes, las preguntas y que podamos interactuar un poco de estas situaciones que se dan dentro de los edificios de propiedad horizontal. Así que vamos a materia. Tenemos un temario, siguiente, distinguido amigo, tenemos un temario conformado por 2 temas. El reglamento interno de trabajo, estableciendo primero el objeto, requisitos, procedimiento, obligatoriedad y recomendaciones que hacemos nosotros a ustedes para que a partir del lunes ustedes puedan presentarle a sus respectivas juntas directivas de los edificios, de los PH, esta opción que tienen para regular la relación obrero-patronal. También estaremos hablando un poco, a petición pues de la misma organización, que hablemos un poco de los contratos de trabajo. Bueno, vamos a hacer una pequeña definición, vamos a hablar un poquito de qué tipos de contrato y cuál es el que se asemeja más a las necesidades de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, los tipos y pues algunas otras. Y vamos a hablar, importante, es el famoso contrato de servicios profesionales que intentan a veces suplir dentro de los edificios de propiedad horizontal, muchas veces para los administradores, que son ustedes, el equipo operativo que tiene dentro de la empresa. Siguiente. Entrando en materia, hablemos un poco del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo viene contenido en el artículo 181 del Código de Trabajo panameño. Este instrumento es el que les va a ayudar a precisar las condiciones obligatorias en que debe someterse el empleador y su trabajador o trabajadores por motivo de la ejecución o la prestación de un servicio.
es importante que estemos claros que el reglamento interno de trabajo no es un documento aislado. Es un documento que siempre debe constar en la estructura organizacional de las empresas, porque es la que les va a ayudar a suplir todas esos vacíos que tiene nuestro Código de Trabajo panameño. Así que, por lo tanto, les permite establecer cuáles son las medidas disciplinarias a ejecutar y, lo más importante, cómo hacerlo. Porque a veces nos encontramos con consultas, hasta de ustedes mismos me dicen, es que nosotros sancionamos sobre la base, paso al anterior, sancionamos sobre la base de nuestro reglamento de propiedad horizontal. No, el reglamento de propiedad horizontal es una cosa, es un documento que no tiene nada que ver con el derecho del trabajo, y el reglamento interno de trabajo es el que va a precisar esa relación entre el empleador, que en este caso es la junta directiva o la asamblea de propietarios, y sus trabajadores, que los incluye a ustedes. Y a través de este mecanismo se llenan, como les dije, pues estas lagunas que no están previstas en el Código de Trabajo. Yo quise traer un ejemplo de lo que es esa laguna que existe en el Código de Trabajo, y es en el tema de las ausencias de los trabajadores. La única forma de que un trabajador pueda sustentar una ausencia es a través de un certificado de incapacidad emitido por un médico idóneo, sea de una clínica privada o sea de un sistema público de salud, sea centro de salud, hospital, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En el Código de Trabajo no se establece cuál es el procedimiento para que ustedes puedan recibir este instrumento o este documento para sustentar una ausencia. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Dice, bueno, me faltaste y al día siguiente te reintegraste a tu jornada laboral, y si no me presentas el certificado de incapacidad te lo descuento. Aquí se está cometiendo una violación al derecho del trabajador, porque al no contar con un reglamento interno que establecería cuál sería el procedimiento, nos tendríamos que ir a las 3 premisas que la jurisprudencia, es decir, los jueces y magistrados han estado emitiendo con relación al certificado de incapacidad. Y una de ellas es que el certificado de incapacidad lo pueden presentar hasta 3 días después que se reintegran a su jornada de trabajo. La otra opción es que eso es cuando no tienes reglamento interno de trabajo. La otra opción es que lo puedes presentar hasta la quincena siguiente después del descuento, imagínense. Y la otra tendencia, porque son tendencias, porque eso todo va a depender a qué juez o a qué magistrado le toque el expediente, y la otra, que es la más grave, es que el certificado de incapacidad, por no tener un reglamento interno, el trabajador lo puede presentar hasta en el acto de audiencia. Recuerden que las ausencias injustificadas, para que sean causales de despido, establecidas en el artículo 213A del Código de Trabajo como sanción disciplinaria, tienen que ser 3 en el término de un mes o 2 lunes consecutivos o alternos en el término de un mes. Bueno, no vamos a entrar en este tema de las ausencias porque ahí tendríamos que extendernos un poquito más, pero lo más importante para mí es que en el reglamento interno de trabajo ustedes van a precisar cuándo, cómo y qué tiene que presentar ese trabajador o trabajadora para justificar su ausencia. Siguiente. Bien, siguiendo, sí, puede pasarlo. Vamos entonces a ver quién elabora el reglamento interno de trabajo. Bueno, efectivamente, el proyecto de reglamento interno lo elabora el empleador. El empleador es el que debe levantarlo. Normalmente lo hace a través de un abogado que conozca de la materia,
y en él debe constar todas las normas, decretos y convenciones que surjan o que han surgido a lo largo del tiempo. ¿Quién lo aprueba? Bueno, lógico, lo aprueba el Ministerio de Trabajo luego de que sea puesto a disposición de los trabajadores para sus objeciones, porque recuerden, y lo vamos a ver más adelante, el reglamento interno no solamente lo hace unilateralmente el empleador, sino que también lo debe compartir al trabajador o a los trabajadores para que estos puedan emitir algún tipo, ellos tienen un tiempo para que ellos puedan hacer objeciones o aclaraciones a dicho instrumento. Si no lo hay, pasaría entonces a la siguiente etapa que lo vamos a ver más adelante. También el término de aprobación, bueno, esto lo dice la ley, lo dice el Código de Trabajo que son 120 días, eso no se cumple. Eso sí, se los digo honestamente, eso no se cumple porque hay trámites de reglamentos internos que pueden estar tomando entre 6 a 7 meses si hay correcciones y demás. Así que esto es más o menos el término en que dura pues la tramitación de la aprobación de un reglamento interno. Una vez aprobado, queda como parte integral del contrato de trabajo de los trabajadores que laboran en la empresa. Ojo, una vez aprobado, queda como parte integral del contrato de trabajo. Es decir, que el contrato de trabajo es el que va a pactar las condiciones por las cuales el trabajador va a ejecutar una labor dentro de una empresa sobre la base de dependencia, eso lo vamos a ver más adelante, dependencia económica, subordinación jurídica, pero el reglamento es lo que va a reforzar esa relación de trabajo entre el trabajador y la empresa. Siguiente. Bien, ahora seguimos los requisitos. Me preguntan por ahí, pero ¿qué tiene que contener un reglamento interno? Bueno, el reglamento interno debe tener básicamente como 8 o 9 puntos. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo que se le destina para que puedan tomar sus alimentos, el periodo de descanso durante la jornada. También debe contar con dónde va a empezar y va a terminar su jornada de trabajo. Si es en el PH tal, es lugar donde él va a laborar y no va a laborar en el otro PH, sino que es, si no se pacta así, estaríamos violando un derecho del trabajador, porque ustedes siempre tienen que establecer a dónde va a realizar sus labores. La forma de remuneración, ya sea por efectivo, cheque, transferencia y demás, dónde va a cobrar, cómo va a cobrar, qué día se cobra y la hora de pago también es una de las opciones que debe contener el reglamento interno. Las disposiciones disciplinarias y las formas de aplicarlas. Y ahí me detengo un poquito porque normalmente cuando un trabajador falta o cuando un trabajador comete una falta disciplinaria, los administradores dicen, yo me baso en lo que dice el reglamento de copropiedad. No, eso no puede ser. Y no tienen qué instrumento utilizar para sancionar a un portero, a un vigilante, no tienen la forma. Entonces, si no la tienen, el reglamento interno es el que le va a dar a ustedes esa forma de sancionar verbalmente, por escrito, suspensión y después entonces el despido. Eso es muy importante porque no es una discreción del administrador. El administrador no define la gravedad de la falta. El administrador no es juez. El administrador o la junta directiva o la asamblea no pueden disponer de sanciones no contenidas en la ley o hacer sanciones que sobrepasan lo que llamamos en derecho del trabajo la primacía de la realidad. Si un trabajador dejó algo sucio dentro de la piscina del PH o se le quedó, la sanción no puede ser un día de suspensión.
tiene que haber una primacía de la realidad entre el hecho cometido y la sanción. Y no queda en manos del administrador, porque un trabajador porque ahí estarían afectando un derecho del trabajo, puede ir al Ministerio de Trabajo y esa sanción sería ilegal, porque están sancionando sin tener ningún instrumento para realizarlo. Siguiente. Aquí pregunta el licenciado que por favor aclare lo de la incapacidad que algunos empleadores exigen sea de la Caja de Seguro Social, como usted explicó hace un rato. Piden que haga una aclaración sobre ese tema. Con mucho gusto. Sí, no hay una diferencia entre el certificado de incapacidad emitido por una clínica privada con la presentada por la Caja del Seguro Social. Claro, yo entiendo la pregunta, porque ¿qué pasa? Aquí es donde jugamos la habilidad de recomendarle al cliente. Ustedes deben saber dónde vive el trabajador. Saben que hay muchas situaciones de fraudes con certificados de incapacidad que se pierden porque no necesariamente un certificado de incapacidad emitido por una policlínica puede que sea real, porque hasta eso se da. Se dan pérdidas de libretas, se dan falsificaciones de libretas y algunas personas las venden, y eso trae como consecuencia un delito. ¿Qué hace la empresa? Si, por ejemplo, la licenciada Yolanda Cuban vive en Dos Mares, ella pertenece al corregimiento de Betania y resulta que el certificado de incapacidad es Chorrera, eso le debe llamar la atención al empleador, no formar un escándalo, sino que simplemente es, ok, partiendo de la premisa que sería un delito utilizar un certificado de incapacidad falso, vamos a poner que ustedes tienen un instrumento legal que es la acción exhibitoria. Ese es un término que se le da, que es la solicitud que uno le hace a un juez de trabajo para confirmar que ese certificado de incapacidad de esa persona que sacó en Chorrera es real. Entonces, hay los instrumentos, pero si la pregunta concreta es que si un certificado de incapacidad de una clínica privada es tan igual de valedero como la de una institución pública de salud, les digo categóricamente sí. Esto no se puede negar, porque, y si el hombre dice, ve acá, o la persona dice, yo me atiendo en una clínica privada porque es más rápido, yo no me quiero ir a madrugar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para que me atienda. Entonces, o simplemente la atención prefirió hacerla en una clínica privada, así que eso es perfectamente válido. Licenciado, pero entonces, ¿qué hacemos con estos certificados que venden en Avenida B del Sagrado Corazón de Jesús? Porque, por ejemplo, con la Caja de Seguro Social yo sí tengo la ventaja. Con la Caja de Seguro Social yo mando una carta, mando los certificados cuando yo que pasan estas irregularidades, que tengo un trabajador que acostumbra, nosotros siempre nos reímos porque digo que si tú te quieres incapacitar, nada más tienes que ir a la María Valdés. Entonces, cada vez que vemos un certificado de la María Valdés, yo digo, alguien está vendiendo certificados ahí, pues no puede ser otra cosa. Pero cuando yo mando mi carta, me dicen que está bien. Pero ¿qué hacemos? Mira, es como una lesión a la empresa, porque son personas que se ausentan, compran el certificado, le cuesta $5, pero se ganan 20, porque simplemente tú le estás pagando por tener un día libre por un certificado comprado. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, ese es nuestro diario vivir en las empresas. Simplemente yo he tenido, el último caso lo tengo ya por llamamiento a imputación de cargo, porque un trabajador, un dirigente sindical, compró un certificado falso, y la caja, porque uno puede utilizar la acción exhibitoria como una forma de verificación o un informe, o hacerlo como usted lo dice, mandar una nota y que ellos respondan. Yo me voy más con la acción exhibitoria, pero bueno, tiene de las dos maneras. Pero en las clínicas privadas sí tienen que hacer una acción exhibitoria. ¿Por qué? Porque el juez lo que va a verificar es que dentro de esa clínica privada haya un expediente clínico. Si no hay un expediente clínico un expediente en esa clínica, entonces es evidente que el certificado fue comprado, y tanto la clínica
el trabajador, estarían metidos en una situación un poco delicada porque sería una causal de despido, porque sería una falta de probidad, entre otras situaciones, pues, de hasta denuncias penales, ¿no? Claro, también quería preguntarle, Ajá, yo tengo reglamento interno, a ver. tengo cómo sancionar a mis empleados. Pregunta a Roberto que cuántos empleados puede tener una empresa, debe tener una empresa para tener un reglamento interno o si se puede tener con un mínimo de empleados. Ajá. Eso, si me permite, don Roberto, eso lo voy a tocar un poquito más adelante, que es la obligatoriedad. Y ahí vamos a hablar un poco de la cantidad mínima y máxima, bueno, máxima no, mínima que están obligados. Pero si me lo dejan, yo en la siguiente, creo que la siguiente filmina lo vamos a ver. Y Eh, otra pregunta que le tengo ajá, también, en el caso de las tardanzas, según un fallo de la Corte, las tardanzas no son causal de despido. Y yo ajá. tengo este trabajador que más tiempo lo tengo suspendido por llegar tarde que, que trabajando. ¿Qué hago yo con ese trabajador que está permanente porque ya pasó sus 2 años, está aquí permanente, ya él agarró la vuelta, llega tarde todas las veces que quiere y entonces lo suspendo y Descontar. vuelve a llegar? No, yo descuento y suspendo, pero entonces no puedo hacer más nada. No pueden. No, porque las Eso. tardanzas no son causales de despido. Hay que estar Ajá, claro en eso. seguimos con la siguiente filmina Sí, entonces. tienen que descontarle, porque no, antes, la anterior, la Antes, la anterior. anterior. Ujú. Sí, la anterior. Ahí está. Bueno, ¿qué más debe contener el reglamento interno? Bueno, la designación del famoso comité de empresa. Esto, tal vez en PHs que tengan una cantidad bastante baja de personal, tal vez no sea tan importante porque el comité de empresa es el intermediario entre el empleador y el trabajador. Si ven en mi bullet, ahí se establece que es obligatorio para empresas con más de 20 trabajadores. Todos los conflictos que se dan, esto mismo de que me estás descontando ilegalmente, yo falté, pero yo presenté mi justificación y me descontaste. No, tuve un problema con un compañero, o tuve un problema con un supervisor, o tuve problema con el administrador. Bueno, el comité de empresa es como la esponja dentro de la empresa para succionar y ellos recibir todas esas quejas y tratarla de resolver de manera amigable entre dos trabajadores de la empresa, perdón, dos trabajadores de representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores. Así que esa es otra de las figuras que estuviese como parte pues, del reglamento interno. También las labores que no deben ejecutar las mujeres ni los menores de 16 años, las nuevas normas y regulaciones en materia laboral surjan, eso es lo que debe contener el reglamento interno. Hay cosas que en los últimos 3 años han salido que muchos clientes o muchos empresarios o administradores desconocen y después entonces están subiendo y bajando en el Ministerio de escalera en el Ministerio de Trabajo porque desconocen el tiempo, Puntualmente estamos hablando de los fueros, licenciado, las protecciones. las protecciones. Entonces estamos hablando de las cosas nuevas que encuentro yo que han salido son las protecciones, también el tema del fuero paternal, que es otra adición. Y hay algo que no está contemplado en ningún lado y que es algo que corresponde a la empresa plantear en este reglamento interno de trabajo, que vendría siendo el asueto por duelo, si es que la empresa lo da. Entonces creo que eso es otra cosa que debe contener este reglamento, ¿verdad? Así mismo. Eso lo vamos a ver, ahí lo va a ver más adelante. El tiempo informa de que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos. Todo va a depender de la estructura de la empresa, porque esto, recuerden que es la matriz de lo que debe contener mínimamente un reglamento interno. Pero, por ejemplo, eso es para hospitales, para empresas que se dedican a la manipulación de alimentos, de todo. Entonces, deben someterse los trabajadores a exámenes médicos para sus carnés amarillo, blanco, rojo, esos botón de carnet que exigen y demás. Siguiente. Bien.
las demás reglas e indicaciones que según la naturaleza de cada empresa sean necesarias para mantenerlo, como les mencioné, la seguridad y la higiene dentro de la empresa. Es importante, y eso no lo permite el Ministerio de Trabajo, que el reglamento interno vulnere derechos consignados en los contratos. Y hablamos de las convenciones colectivas de trabajo, pero eso es cuando hay sindicatos y demás. Pero en este caso, ustedes, eso no existe. Así que simplemente debe haber una coincidencia de lo pactado en el contrato con lo que se establece en el reglamento interno. Por eso es que yo siempre recomiendo que el reglamento interno es lo que los va a ayudar a hacer los contratos de trabajo. No que el contrato de trabajo lo hacen, colocan un montón de cosas que lo vamos a ver ahora y resulta que va en contravención con todo. Y entonces ahí hay un tema. Siguiente. Ajá, procedimiento. El artículo 183 del Código de Trabajo establece cuál sería el procedimiento para levantar un reglamento interno. No levantarlo, para presentarlo al Ministerio de Trabajo. Muy puntualmente, como le dije al inicio, lo elabora el empleador, se presenta para una opinión legal, que para mí no es ninguna opinión legal, eso es para que ellos revisen y objeten. Luego de esto se pone a disposición de los trabajadores, luego que pasa esa revisión por parte del Departamento de Reglamentos Internos del Ministerio de Trabajo, entonces pasa a los trabajadores los notifican, tienen que estar presentes el día que el funcionario va, el 50% más uno de los trabajadores. Si son 5, tienen que estar por lo menos 2,5, o sea, en este caso 3, 3 personas, 3 trabajadores. Ellos tienen 30 días para hacer observaciones u objeciones. Normalmente no la hacen. O sea, luego de que pasan esos 30 días, es aprobado a través de una resolución que firma la señora ministra, nos notifican y pues nosotros, después de notificado, tenemos 15 días para ponerlo a disposición de los trabajadores, donde se les notifica a través de una nota, señores, a partir de, póngase que hoy es 16, yo me notifiqué hoy, bueno, a partir del 1 de octubre del año 2022 empieza a regir el nuevo instrumento que es el Reglamento Interno de Trabajo. Se levantan unas copias, se les entrega a los trabajadores para que ellos tengan claro las reglas del juego y se le entregan a los trabajadores. Este es más o menos bastante rápido. ¿Cuál es el procedimiento que dura como unos 6, 7 meses? Obligatoriedad. Respuesta de don Roberto. En toda empresa donde se elaboren 10 o más trabajadores, artículo 191 del Código de Trabajo, el empleador está obligado a adoptar un reglamento interno de trabajo. Dirán ustedes, bueno, si yo tengo 8, no estoy obligado. Ojo, no estoy diciendo que el no estar obligado no es lo recomendable. Mi recomendación siempre es, aunque tengan 4 o 5 trabajadores, tengan su reglamento interno, porque eso es lo que en algún momento les va a salvar que el edificio, en este caso la asamblea o el PH, tenga que pagar miles y miles de dólares en demanda. ¿Por qué? Porque resulta que de lo que yo he podido conocer un poco del régimen de propiedad horizontal, los trabajadores se mantienen por largos tiempos, 10 años, 15 años, 8 años. Y si ustedes los votan mal, porque se les ocurrió un día meterle 3 días de suspensión o se les ocurrió un día votarlos porque creyeron que era una causal de despido configurada y no lo es, lo que van a tener que pagar en indemnización es una gran cantidad de dinero. Si yo tengo 10 trabajadores o más y no cuento con un reglamento interno, las multas van de 50 a 250 dólares de manera incremento. Y la coloca pues en la Dirección General o Regional de Trabajo, donde está ubicada la empresa o establecimiento. Esto nos lleva a las siguientes recomendaciones. Siguiente.
Independientemente que la obligatoriedad sea de 10 trabajadores o más, siempre yo les voy a, y les sugiero siempre a todos nuestros clientes que tengan su reglamento interno, porque hoy tienen 3, mañana pueden tener 5 y cuando van a ver pueden tener 6, pero no tanto es por la cantidad de trabajadores, es porque están claras las reglas del juego. Y ustedes como administradores necesitan un instrumento para poder sancionar. Recuerden que el contrato de trabajo no es el que dispone las instrucciones. Las instrucciones se dan de manera escrita, ¿ok? No es que lo voy a votar porque por el numeral 8 de la, que no sigue las instrucciones de su empleador. Ajá, ¿y sobre la base de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, porque es que el contrato de trabajo le dice que él tiene que limpiar la acera del pH 10 veces al día. No, señor, es que eso no funciona así. El contrato de trabajo, las instrucciones se tienen que dar de manera clara a través de memo, que por ahí se lo recomendé a unos administradores, que las instrucciones, cuando tengan estos trabajadores conflictivos, todas las instrucciones que sean por escrito y firmadas por el trabajador. Se recomienda que cada 5 años se actualicen o redacten un nuevo reglamento interno. Es una recomendación. Cada 5 o 6 años. ¿Por qué? Ahora les voy a decir las nuevas leyes que han salido. La ley 81 del 2019, con su respectivo decreto 285 de mayo de 2021, que reglamenta el tema de los datos personales en manos de terceros, es decir, la empresa, en lo referente a la prohibición de su divulgación sin autorización del trabajador. Ustedes tienen un expediente de un trabajador y no es que aquí van a estar dando información confidencial de ellos. Siguiente. Las medidas para prevenir la violencia de género, también, que es la ley 82, siguiente, es otra de las figuras que se han incluido recientemente y es obligatorio tener en los reglamentos internos. El tema de la no discriminación para los trabajadores que quieran el VIH o pues la virus o infecciones de transmisión sexual, que es la ley 40 del 14 de agosto del 2018, y la llamada reciente ley, bueno, no, es de 2017, pero ahora es que se está aplicando la famosa licencia de paternidad que está contenida en la ley 27 del 23 de mayo de 2017, que pues una lectura muy somera, pues el derecho que tiene también el padre a gozar de una licencia de paternidad y debe constar pues en el reglamento interno. Y si no tiene reglamento interno, también tiene derecho. Así que para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Creo que viene la segunda parte. Bien, hasta aquí el tema. Quería hacerle una pregunta, licenciado, y disculpe que lo interrumpa. Quería preguntarle lo siguiente. Bueno, está bien, estamos hablando de que es necesario tener el reglamento interno de trabajo. Yo soy una fiel convencida de que eso es así. No importa que tengas 1, 2, 3 trabajadores, mi recomendación siempre es la misma, porque cuando escucho voy a sancionarlos, no puedes sancionar a nadie si no tienes reglamento interno de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo para defenderme de un trabajador abusivo que no ha estado haciendo su trabajo? ¿Cómo manejo yo la situación si no lo puedo sancionar? ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para hacer para documentar esa actitud o esa mala conducta de ese trabajador para poder entonces en algún momento sí poder ejecutar correctamente las causales que están contenidas en el 213 a capitea por razones disciplinarias, y ya que no lo puedo sancionar, tengo que tener alguna otra vía de cómo poder aprobar esta situación sobre esta persona? Bueno, el código solamente las va a llevar a darle una cantidad de causales para la sanción máxima disciplinaria que nos permite la ley, que es el despido. Antes de eso, si ustedes no tienen un reglamento interno de trabajo, entonces se tendrían que crear instrumentos que pueden ser gestionados, y yo no lo voy a recomendar,
que son memos de comunicación de nuevas reglas que establece la empresa y tienen que ser notificadas a los trabajadores y establecerle a partir de cuándo esas reglas se van a comenzar a utilizar. Yo eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el instrumento que los lleva a ustedes a poder sancionar es el reglamento interno de trabajo. Pero tenemos licenciado, por ejemplo, me encontré al señor fulanito de tal durmiendo la goma en la escalera de la torre B en el piso 13. Entonces no lo puedo sancionar porque simplemente no tengo el reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿qué hago yo con el señor ebrio? Claro, tampoco tengo un barómetro, así que no puedo decir que está ebrio y tengo entonces que ver cómo yo documento eso, la forma idónea de hacer esa documentación de por qué el señor estaba acostado dormido en su hora de trabajo durmiendo la goma. Sí, lo que pasa, lo que sucede es que aquí es a los extremos. Y vomitando, dice Kenia. Vomitando, Y bueno. vomitando. Si agarran a un trabajador durante su jornada de trabajo en fuego y vomitando por todos los pasillos, simplemente es ¿qué instrumento? Es que ese es el tema. No Que hay de las tienen un entrevistas, instrumento. la entrevista que dice, esto no es una sanción, pero usted me podría decir, ¿qué estaba haciendo usted en la escalera del piso 13? ¿Este vómito a quién pertenece? Sí, usted le hace eso porque ya usted, lo que pasa es que el informe explicativo de conducta, que es algo que hay algunos que le hace ruido, y para mí para mí es una forma en que se pueda configurar una causal de despido. Simplemente lo que le va a llevar es a usted a que el mismo trabajador se dispare en el pie y diga, disculpe, fui yo, no lo quería hacer, pero no va a tener un instrumento para sancionarlo. Ya lo están haciendo ustedes lo hacen de hecho, suspenden, descuentan, bueno, descuentan sí porque para descontar tuvo que haber faltado y no hay justificación. Pero si ese trabajador ustedes les descuentan hoy y en 15 días él le presenta a usted el certificado de incapacidad, ustedes tienen que devolverle la plata. Por ese día que faltó, porque no tiene el reglamento interno, claro, claro. porque es que el reglamento le va a decir que apenas que usted, si usted tuviera un reglamento, usted le coloca que al día siguiente, después que se reintegró, un día. Licenciado, Pero si usted no tiene reglamento interno, usted queda en manos de los jueces. Acompáñeme a leer esta triste historia. Dice, hola Priscila, tengo un empleado borracho que se ha emborrachado en el edificio y no hay reglamento interno y vomitando. Lo he mandado para su casa porque pone en peligro a los propietarios y a él mismo y se lo he descontado. Es la respuesta que usted dice, que el hombre se puede aparecer con su certificado y se acabó. Sí, aunque si llegó, bueno, cuando ese trabajador regrese sano, entonces que la señora, la dama que hizo el comentario, la triste historia, que le haga un informe explicativo de conducta. Siempre cuando un trabajador hace una gracia, perdonen que hable así, porque ya me estoy sintiendo en confianza, es cuando ya hace una gracia de esa, lo primero que ustedes deben hacerle es pedirle un informe explicativo de conducta. Creo que también se lo he asesorado a ustedes acá en el Royal Center, donde abajo le tienen que colocar siempre, esto no es una sanción disciplinaria. Y lo ponemos en el encabezado. Claro, y allí es donde después que lo llene, se tendría que revisar para ver si se configura una causal de despido. Esa situación del borracho no es causal de despido, así que ni vayan pensando en despedirlo. E inclusive hay una norma, ya les digo. Entonces mejor nos sentamos a chupar con él, ¿verdad? Qué desastre, no. Pero mira, en medio de las cosas parece una broma, pero sí, uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de que uno hace una contratación y tiene que estar pendiente de lo que las personas hacen durante el periodo de prueba y también durante el periodo que usted todavía tiene los 6 meses, por ejemplo, si usted tiene un contrato por tiempo definido, o estar muy pendiente antes de que pase el periodo de los 2 años.
Si usted tiene una persona que tiene problemas de asistencia, que la persona se emborracha, que la persona le causa problemas, le trae certificados falsos de toda clase, entonces usted lo mejor que usted puede hacer es, al momento que se van a cumplir eso, antes de que se cumplan esos 2 años, en el momento que ya usted capta que esa persona es un problema, no sienta que está perdiendo el dinero pagándole su preaviso y pagándole su indemnización y que se vaya, porque usted lo que está, se está ahorrando un problema y se está ahorrando un relajamiento de la disciplina del resto de los trabajadores, porque ven que esta persona hace lo que le parece y no la sacan. Entonces, el mismo trabajador no entiende que el empleador no se puede extralimitar e imponer sanciones, contestando la pregunta que hace Emilia, que si se puede usar en base a poner sanciones en base al código de trabajo. No, no se puede. La única forma de imponerle sanciones a un empleado es a través de este instrumento que estamos viendo hoy, que es el reglamento interno de trabajo. Porque no tienen, el administrador no tiene la facultad para definir la gravedad. Ustedes no pueden definir la gravedad de una falta. No es porque hoy creo que eso es una causal para meterle 3 días de suspensión, se la voy a aplicar. No. Nosotros somos personas que nos basamos en la estricta legalidad. Si ustedes no tienen un documento que le da la facultad legal para una sanción, entonces no la pueden hacer. Y si lo hacen, lo están haciendo bajo su riesgo. Porque el principio de la estricta legalidad es así, todo tiene que estar contenido en la norma. Y la norma que regula las relaciones obreros-patronales para este tipo de situaciones es el reglamento interno, porque para eso existe. Inclusive. Y lo otro también es, licenciado, de que también el trabajador, si se siente ultrajado o él puede ir perfectamente al Ministerio de Trabajo y renunciar con causal y señalar cualquiera de los artículos que están en el Código de Trabajo en el 214. Entonces ya se le voltearía la tortilla al empleador por estar imponiendo sanciones que son injustas. Y muchas veces estos trabajadores están muy bien asesorados. O sea, a veces, por ejemplo, son trabajadores que han trabajado en estas empresas de seguridad o han estado en algún tipo de sindicato de construcción. Y usted se toma un riesgo en que esta persona se sepa todo el código de trabajo para atrás y para adelante y usted es el que esté en vulnerabilidad por desconocerlo. Eso es importante también. Cuando usted va a tomar cualquier acción legal, no piense que usted se las sabe todas. Para eso están los profesionales como el licenciado Castillo. Yo cuando voy a hacer cualquier cosa que tiene que ver con laboral, que yo creo que en alguna forma puede causarme algún problema, yo llamo al licenciado Castillo. Antes de meter la pata yo, prefiero que él me guíe y me oriente porque él tiene mayor experiencia de la que pueda tener yo en el campo laboral. Fanny quiere hacer una pregunta. Si le puede habilitar quería el micrófono. Doña Yolanda, le quería responder a la licenciada que tiene el borracho vomitador. Ok, esa persona, imagínense todo, por eso que le decía que hay que utilizar los principios de la estricta legalidad. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Apunte. Artículo 127, numeral 4, 5 y 6. ¿Ok? Es prohibido a los trabajadores presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas prohibidas por la ley. Me va a decir la compañera, ya tengo la causal de despido. No, señora. Si nos vamos al numeral 8 del 213, ¿ok? Establece que incumplir. Que tiene que ser reincidente. Reincidente. Eso no es a la primera. Entonces, pero tienen que crearle a la persona la causal. Pero miren, y no estoy hablando de que para que lo sancionen con una suspensión, con un descuento, no. Ya le descontó el día, ya lo sancionó. Entonces, ya la causal murió. Murió. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, que eso es lo que me gusta cuando se dan estos casos así, porque nos ayudan a tratar de explicar que el Código de Trabajo amarra al empleador y decirle, porque te llegó borracho, no lo vas a votar. Espérate, tú tienes que darle una segunda oportunidad. Pero si le vas a dar una segunda oportunidad, no lo puedes sancionar por la primera porque mato la causal de despido.
Recuérdense que el Código de Trabajo lo que les va a llevar a ustedes a preparar el despido, no a la amonestación escrita, verbal, escrita, suspensión de 1 día, 2 días, 3 días. Eso no lo va a establecer el Código de Trabajo. ¿Okay? En tal caso, licenciado, sería la diligencia de conducta, de explicación de conducta, y lo segundo sería también, por ejemplo, si yo tengo un seguridad, un reporte de la vigilancia de que el señor fulano de tal se presentó, o sea, de testigos que hayan podido ver la conducta reprochable del trabajador y que la valen, aunque puedan ser... A la siguiente, entonces, ¿qué pasa? No se le sanciona, sino que simplemente se deja constancia de que él llegó borracho tal día, tal hora. Hoy tiene que ser dentro del término de 1 año. Y se deja todo constancia, y si vuelve a caer, olvídense de la amonestación, olvídense de la suspensión, esa es causal de despido. ¿Okay? Licenciado, Entonces, teníamos a Fanny con la mano levantada, por favor, si se le pueden retiró. habilitar el micrófono. Yo le acabo de habilitar el micrófono, ella lo tiene que hacer, ya está autorizada, pero se fue. No la veo en sala. Segundo. Se tiene que haber caído. Sí, pienso que cayó porque yo le habilité el permiso y le chateé por privado, pero bueno, sigamos adelante. Perdón, me fui. Ahora sí. Muy interesante, licenciado, lo que usted nos acaba de decir. El informe explicativo de conducta me gustó mucho, sobre todo porque es un instrumento que muchos no conocen y que probablemente al no tener el reglamento de trabajo, aunque al final el reglamento interno, la recomendación es esa. Sí, elaborar. Exactamente, porque sin eso no lo van a... Porque puede ser que ustedes digan, no, pero es que yo no lo quiero votar, o que la asamblea o la junta directiva, no, es que yo no lo quiero votar, pero sí lo quiero sancionar. Entonces, si lo quiere sancionar, usted tiene que tener el instrumento para poder realizar este tipo de sanciones. Muy Ahora bien. vamos al segundo oscuro tema. Ese es el tema así oscuro, licenciado. Licenciada, usted tiene un modelo de contrato de servicios profesionales para un conserje. Cada vez que me preguntan eso, yo quiero darme un tiro en la 100. Porque entonces quiero que por favor aclare todo lo relativo al contrato de trabajo, cuando tengo 3 días de haber contratado a un empleado, y lo voy a dejar que esta semana, hoy es 16 de septiembre, esta quincena, voy a dejarlo que trabaje sin contrato, y le voy a hacer el contrato el día 1, un contrato por tiempo definido a esta trabajadora. Y entonces resulta que la trabajadora empieza a trabajar sin contrato, entra con el contrato, tiempo definido, y ante los 3 meses la trabajadora resulta que sale embarazada. ¿Qué pasa ahí, licenciado? Bueno, aguánteme esa pregunta ahí, que creo que la vamos a resolver, porque ahí hay que ver si es nacional, es extranjera, hay una serie de elementos que hay que ver. Empecemos por el concepto, las relaciones de trabajo. Cualquier acto, ojo, cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal, no por interpuesta persona, en condición de subordinación jurídica ojo, no dije o de dependencia económica. Ahora vamos a conceptualizar ambos, pero para que ustedes estén claros dónde se configura una relación de trabajo. Es cualquier acto, ¿ok? Y eso nos lleva a definir lo que el artículo 62 del Código de Trabajo dispone en lo que es un contrato de trabajo. Es un convenio que puede ser verbal o escrito, en la cual una persona se obliga a prestar un servicio bajo la subordinación jurídica de su empleador o la dependencia económica. Se dice que es un contrato verbal porque el Código de Trabajo lo permite, es que la relación de trabajo inicia, pero queda sujeta a las condiciones planteadas por el trabajador, salvo por el contrario. ¿Qué significa esto? Yo contrato a Oriel Castillo para que venga a laborar como conserje, y Oriel Castillo viene a trabajar como conserje y yo no le hago contrato. Pero resulta que después de 5 años, o de 3 años, o de 2 años, Oriel Castillo demanda al PH porque dice que
yo tengo laborando, o sea, Uriel Castillo tiene trabajando 10 años dentro del PH. Esa es la gran falencia de los empleadores. Pensar que la contratación verbal es válida. Y en materia laboral, en materia de empleadores, es lo peor que pueden hacer. Porque quedan en manos de la discreción de lo que diga el trabajador y ustedes tendrían la carga de la prueba. Y la norma dice una prueba fehaciente que no lleve a duda que lo que dice el trabajador no es cierto. Escrito o ese contrato escrito es que la relación de trabajo se pacta bajo unas condiciones y disposiciones de la empresa y nada queda a la interpretación. Esos son lo que viene definido en el artículo 62 del Código de Trabajo. Siguiente. De ahí lo vamos a definir porque por ahí me van a preguntar, oiga, pero ¿qué es subordinación jurídica? Bueno, es la dirección ejercida por el empleador o su representante, en este caso en un PH sería la dirección ejercida por la junta directiva a través de los administradores que serían representantes el empleador al trabajador para la ejecución de un trabajo. Es decir, el jefe, ¿ok? El mando, el que da las instrucciones, el que ordena, ya sea escrito o verbalmente. Dependencia económica es el salario recibido por el trabajador en las distintas formas, sea en especie, sea en dinero, sea como lo quieran ver, es el salario percibido por el trabajador y queda pactado en el contrato de trabajo. Pero para que exista una relación de trabajo y que un trabajador pueda decir yo laboro para ese PH, tiene que establecer, y eso lo vamos a ver más adelante con los benditos contratos por servicios profesionales, que yo no sé hasta cuándo van a pretender de que yo puedo tener a un trabajador bajo la figura de servicios profesionales. Para poder que un trabajador pueda alegar una relación de trabajo, tiene que ser que el salario es su única fuente de ingreso. Proviene el salario directa de la actividad realizada, es decir, que le paga el PH, no le paga Yolanda Cuba, Uriel Castillo, no le paga, o sea, le paga el PH y no goza de autonomía económica. ¿Okay? Esas son las tres características que determinan la dependencia económica para que exista una relación de trabajo. Esas son las dos figuras. Tiene un jefe y tiene un salario en las distintas formas que les planteé. Siguiente. Contrato de trabajo. Bueno, ahí vamos entonces a los tipos de contrato de trabajo. Existe el contrato por tiempo definido. Su palabra lo dice, el tiempo de duración va a estar definido a un tiempo, a un periodo, disculpen, a un periodo cuya extensión no puede ser más de un año. Ustedes pueden celebrar dentro del término de un año 2 contratos por tiempo definido. Normalmente lo puede hacer uno a 3 meses y el otro a 9 meses. Pero jamás se puede pasar un contrato por tiempo definido por más de un año. La sucesión de contratos, es decir, si dentro del término de un año usted hacen 3 contratos por tiempo definido, la relación automáticamente se convierte en indefinida, que es el siguiente concepto. El contrato de trabajo por tiempo indefinido es aquel el que se pacta pero sin tiempo fijo. Muere ya sea por alguna razón disciplinaria, por muerte del trabajador o por muerte del empleador. El otro tipo de contrato que no aplica para ustedes, pero bueno, por tema conceptual hay que decirlo, de la obra determinada, que es se contrata para cosas muy puntuales como temas de construcción, para temas de, bueno, aunque ustedes pueden, ahora que estoy viendo, ustedes pueden utilizar el contrato de obra determinada porque si ustedes requieren hacer una reparación,
y ustedes necesitan que esa reparación sea específica, un techo, ustedes pueden pactar un contrato por hora determinada por X cantidad de tiempo. Importante, solamente se puede hacer un contrato por obra determinada. Hay una discusión que hemos visto que hay entre los magistrados del Tribunal Superior de Trabajo y los jueces, que algunos consideran que yo puedo hacer varios contratos por obra determinada sobre la misma persona. Hay otra tendencia que dice, no señor, usted solamente puede hacer un contrato por obra determinada y solamente una vez trabajador. Por eso es que yo no me detengo mucho. Yo tengo unos clientes que trabajan en un puerto, que ellos descargan material para apoyo, comida para apoyo y demás. Entonces ellos sí manejan esta figura de que el trabajador llega, trabaja una semana, se va para su casa, se le paga sus derechos adquiridos, que son vacaciones décimo, tercer mes, prima antigüedad, y bueno, sí, algo, pero hay situaciones ahí que puede convertir una relación indefinida. Hay un par de preguntas en el chat, licenciado, para poder que no se me vaya para otro lado y puedes terminar con esta parte. Dice, tengo una asistente que desde el día 1 la contraté con contrato definido por un año, sellado por el ministerio. Ahora, después de 9 meses, está embarazada. ¿Puede este contrato llegar a su final por ser definido o tiene que ser ahora indefinido por el estado de la trabajadora? Y la siguiente pregunta dice, ¿por qué es malo trabajar por servicio profesional? En mi caso, yo lo solicité contrato, yo solicité el contrato por servicio profesional. Tengo otra tercera, dice, si solo tengo un trabajador, ¿puedo hacer el reglamento e inscribirlo en el Ministerio de Trabajo? Sí. Es más, si hasta sin trabajadores lo puede hacer. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál era? La primera era... La mujer embarazada dentro del contrato definido. Es un tema delicado y asusta. Ok. En los contratos por tiempo definido, al momento de terminar la fecha del contrato, usted un mes antes o 15 días antes debe notificarle al trabajador o a la trabajadora que el contrato va a terminar, vamos a poner el 30 de diciembre del año 2022. Independientemente que 2 meses antes, 3 meses antes o 4 meses antes esa trabajadora haya quedado en estado de gravidez, el contrato termina. Si es panameña y ella sigue laborando al día siguiente del vencimiento del contrato, la relación se convierte en indefinida y automáticamente entraría el fuero de maternidad. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que esa trabajadora que está en estado de gravidez, que firmó un contrato por tiempo definido, el único contrato firmado, al momento de vencerse el contrato, el fuero no le aplica porque el contrato muere con el tiempo y no convierte en indefinida la relación de trabajo. ¿Cuál era la otra? La otra es, ¿por qué es tan malo trabajar por servicios profesionales? No es que sea malo o que sea bueno. Depende de las perspectivas. Desde el punto de vista de empleador, el empleador tiene más riesgo de tener demandas laborales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un cliente que, y esto ocurre más de lo que ustedes creen. Un cliente contrata a un administrador en una tienda de venta de artículos X. Lo contrata y él dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que no me metieras en planilla, hazme un contrato por servicios profesionales, porque yo no quiero descuento porque me vas a quitar mucho en el seguro social. Y el empresario, entendiendo esto de palabra, estrechón de mano, todos somos escuela vieja, acepta esa condición, le hace un contrato por servicios profesionales y cuando le hace el contrato por servicios profesionales, en el interín ocurre una situación de que él tiene que sacarlo de esa empresa para que le venga a administrar otra empresa de él. Y la primera pregunta que hace el trabajador es, ¿y mi liquidación?
Y el empresario dice, pero ¿qué liquidación si yo te tengo por contrato por servicios profesionales? No, lo que pasa es que yo estaba sujeto a horario, yo recibía instrucciones tuyas, yo soy un trabajador. Y lo que él pensó que era algo de palabra o para ayudar al trabajador, resultó que ha sido un problema, porque ahora ese relajito le ha representado casi $6,000 en liquidación del trabajador. Todo va a depender del cristal como se mire. Desde el punto de vista de trabajador, ustedes podrán reclamar y lo más probable es que le den la razón. Pero si ustedes representan, ojo, como administradores de un PH, es decir, que el PH es el empleador, ustedes son los administradores, ustedes deben recomendarle a sus a los empleadores propietarios que no suscriban contratos de servicios profesionales con aseadores, con conserjes, con vigilantes, con nadie. ¿Por qué? Porque esa relación es una relación que, sobre la base del principio de primacía de la realidad, que lo real es lo que prima, ustedes están teniendo una relación indefinida de trabajo. Y ahora vamos a ver, creo que es en la siguiente, pase para la siguiente. Aparte, licenciado, de también el riesgo profesional que pueden tener que cargar por si el trabajador sufre un accidente dentro del PH, se puede resbalar, romper el PH pagándole el resto de la vida a esa persona su incapacidad por no haber pagado el seguro social y no haber pagado el riesgo profesional. Entonces, y parece mentira que eso va inclusive hasta el tema de tener una doméstica en casa y no estarle pagando el seguro social, porque tarde o temprano usted es el que va a cargar con, ya sea con ese embarazo, con ese riesgo profesional, porque si tú no estabas descontando el seguro social y esa persona tiene subordinación, horario y salario y sale embarazada, ahí no hay tal ¿cómo se llama? Servicio profesional, inmediatamente va a aplicar por querer tener su licencia de embarazo. Entonces, no arriesgarse. Yo siempre digo, yo no permitiría que nadie pusiera un pie aquí en el Royal Center sin haber firmado un contrato. Es más, te comento algo. Si nos vamos a la ley 51, que es la ley de la Caja del Seguro Social, la ley obliga a los empresarios a que una vez tengan a un trabajador, tienen que meterlo en la planilla del Seguro Social. ¿Qué pasa? Y normalmente ocurre que fuego amigo es lo que le llamamos. Cuando ustedes tienen trabajadores por servicios profesionales, trabajadores extranjeros sin permiso, son los mismos trabajadores los que ponen las denuncias anónimas y por eso es que les cae el Ministerio de Trabajo, les cae la Caja del Seguro Social. Señores, si ustedes tienen a un trabajador por servicios profesionales realizando labores evidentemente de tipo que vinculen una relación de trabajo, la Caja del Seguro Social puede multarlos y lo van a hacer pagar todas las primas dejadas de reportar desde la contratación de esa persona. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Porque a veces ustedes dirán, no, pero a mí nunca me ha llegado el ministerio, pero es que cuando llega es porque de adentro fue que hablaron. Normalmente es así. Hay otra pregunta. Dígame. Dice, en ese contrato definido de la embarazada, cumple con el periodo para el que el Seguro Social pague la licencia. ¿Cómo se hace si está en licencia y el contrato termina estando en licencia de maternidad? El contrato termina, el contrato fenece, muere. Ahora, son 14 semanas. Son 14 semanas de la licencia de gravidez. Entonces, ahí tendríamos que ver la situación, pero lo que sí le puedo asegurar es que el contrato, si termina el 31 de diciembre, termina el 31 de diciembre con o sin trabajadora en estado de gravidez. O sea, que ella tendría que mandarle una notificación a su casa o por correo avisándole que esa relación de trabajo va a terminar en la fecha que habían pactado, no importa que ella esté de licencia. Es un problema, o sea, ¿cómo se le notifica estando de licencia? Está de licencia
Al momento, o sea, le va a tocar la O sea que ella, finalización del... ok, déjeme ver algo a ver si entiendo. Ujú. Esta trabajadora, ¿cuántos meses de embarazo tiene? Eso, yo digo que mejor que Emilia abra el micrófono y lo explique ella misma, porque está escribiendo acá y ella es la que puede explicar qué es lo que ha ocurrido. Pero básicamente lo que yo entiendo es que se contrató por un año y en medio Levante la mano para sí, identificar. levante la mano, Emilia, para poder abrir el micrófono. Sí, por favor. Entonces, lo que está expresando ella es que ella hizo el contrato por un año. En medio del contrato, la muchacha le sale embarazada. Coincide la finalización del contrato con la licencia de maternidad. O sea, es una situación un poco complicada ahí porque cómo le notifica a ella la finalización del contrato o si al momento que se va de licencia se le entrega una nota antes de salir de la empresa diciéndole, bueno, te vas de licencia, pero ya sabes que el 31 de diciembre nuestra relación laboral se da por concluir, puedes venir a retirar tu liquidación. Puedes reactivar su audio, Emilia. Que se lo mande por correo. Emilia, desactiva tu Ahí, ya, sí, dale. ¿Me escuchan? Sí, Sí. adelante. Sí, el contrato comenzó el 1 de febrero del 2022 y termina el 31 de diciembre del 2022. La joven está embarazada y sale de licencia el 5 de noviembre del 2022. Ahora sí. Por eso es que Entonces, no me como cuadraba la sale fecha. de licencia el 5 de noviembre, ella todavía está activa en la empresa, pero el 31 de diciembre se le vence ese contrato. El 4 de noviembre usted le notifica que el contrato termina el 31 de diciembre de 2022. ¿Yo? Pero lo que decía era, como ella, por lo menos, cuando me entrega la licencia de maternidad, yo en el CIPE indico que está de licencia de maternidad que comienza el 4 de noviembre, creo que hasta, no sé, después, no son 3 meses, mes y medio antes y mes y medio después. 14 ¿Cómo yo semanas. reporto después en el seguro estando en un tema de que está de licencia y después le voy a presentar una liquidación? Registra la liquidación, si el contrato termina, Registro ¿no? la liquidación normal y yo le hago una carta, como dice el licenciado, un mes antes indicando de que en base a la cláusula tal de su contrato, el mismo vence el 31 de diciembre. Y tiene que ser antes que se vaya. Si ya se va el 5, tiene que hacerlo el 4. Ok. Emilia, haz tu Total. otra pregunta, la otra pregunta que tenías con el empleado La extranjero. otra pregunta es con los contratos de extranjeros. Ellos tienen un carnet de un permiso de trabajo, pero yo, como digo, el licenciado, no puedo hacer el contrato más de un año. Si a este trabajador se le termina el contrato al año, pero el carnet sigue vigente, ¿se puede contratar el mes siguiente o hay que esperar el periodo de que tenga un mes de descanso y venir con otro contrato? ¿Cómo se hace con los extranjeros en esta parte? Vamos para allá. Esa es la siguiente filmina que usted ve ahí. Usted ven, vamos a hablar de eso en este preciso momento. En el caso de los extranjeros, como les mencioné, con o sin permiso de trabajo, su relación siempre va a ser definida. Ah, no, licenciado, lo que pasa es que tiene un carnet de países amigos que le da la oportunidad de 5 años o que le da indefinido el permiso de trabajo. Bueno, los magistrados y los jueces han emitido fallos y tenemos que referirnos al artículo 20. Téngalo muy presente, el artículo 20 del Código de Trabajo. Protección del trabajo a los nacionales. Nunca un trabajador extranjero, aunque tenga permiso de trabajo, va a tener una relación indefinida. Siempre va a ser definida. Si usted levanta un contrato de trabajo y se vence hoy y el trabajador sigue laborando sin contrato, usted tendría, en principio, con la nueva ley que sacaron, que es la ley 59 del 12 de septiembre de 2017, una multa por cada extranjero sin permiso de trabajo contratado. Pero eso no le da el carácter de indefinido al extranjero. Le dan solamente
la potestad a la empresa, y no la potestad, la obligatoriedad de terminar la relación de trabajo en cualquier momento. Por eso, cuando yo les hago los contratos de trabajo, yo siempre pongo una cláusula que es mi válvula de escape. Esa válvula de escape lo que va a establecer es que si esa persona no tiene permiso de trabajo, la relación de trabajo puede terminar en cualquier momento, porque el Código de Trabajo a mí me obliga a no contratar a personal que no tenga permiso de trabajo. No sé si me siguen el concepto. No pueden tener relación indefinida. Si termina el contrato por tiempo definido y por un tema administrativo se me olvidó o el tipo se me perdió, se fue y vino y siguió trabajando, sigue siendo una relación definida de trabajo, siempre. Y los derechos que se le tiene que pagar solamente son 2: vacaciones y 13º mes proporcional. Esos son los derechos que solamente reciben los extranjeros, sea que tengan permiso o sea que no tengan permiso de trabajo. Eso para que estemos claros. Si ustedes tienen a un personal sin permiso de trabajo, la multa es $500 la primera vez, la segunda es $1,000, la tercera 10,000 y la cuarta vez cierre del negocio o le quitan el permiso pero ¿para qué nos vamos a someter a permiso, a multas? Entonces, es importante que ustedes estén bien claros y claras de que 1, siempre va a ser definido. 2, solamente tienen derecho a 13º mes y vacaciones, en este caso serían proporcionales. Y si se contrata a un trabajador y por algún motivo se le extendió el tiempo, siguió trabajando ese trabajador, ustedes pueden terminar la relación de trabajo en cualquier momento con una notificación porque no tiene permiso de trabajo. Yo quiero hacer una pregunta de ayer. Yo quiero hacer la pregunta. Cosa diferente es si ustedes tienen a un trabajador extranjero y ustedes los votan sin justa causa antes que venza el contrato. Ahí cambia la cosa. Porque hay tendencias, pues, de que tendría yo que pagarle el resto del contrato de trabajo. Y ahí sí, pues, les puede costar una buena cantidad de dinero a la empresa. Ahora sí, pregunta. Sí, quiero preguntar porque ayer el caso que me presentó, yo tenía esperanza de que el joven estuviera aquí hoy, uno de los colegas. Me dice, tengo esta trabajadora que trabaja en el PH desde el 2015 y no fue hasta hace poco que consiguió el permiso de trabajo, una trabajadora extranjera. Entonces, que en el año 2018, 19, no recuerdo ahora, que me dijo esta anécdota, en el año 2018, 19, el presidente que había le hizo un contrato. No sé si debo ir y hacer un contrato nuevo estableciendo la relación desde el 2015 para llevarlo al Ministerio de Trabajo. Yo comienzo, bueno, mira, si la persona no acaba de recibir sus documentos, quiere decir que esa persona estaba trabajando ilegalmente. Y quiero pensar que ustedes tampoco le estaban pagando seguro social o seguro educativo o no estaban cumpliendo con el seguro social. Me dicen, no, sí, nosotros hemos estado pagándoles, ella les baja ficha y nosotros le hemos estado pagando el seguro social. Me sorprende porque como una persona que no tiene permiso de trabajo, no tiene una identificación aquí en Panamá, puede estar siendo declarada. La verdad es que esa parte la desconozco. Y entonces puede ser que al momento tuvo contrato de trabajo. Perdón, tuvo permiso de trabajo. Entonces me dice, ha estado tramitando el permiso de trabajo y finalmente lo consiguió ahora poco. ¿Crees que puedo ir y poner ese contrato con fecha 2015? Le dije, totalmente no. El Ministerio de Trabajo definitivamente no te va ni siquiera a sellar ese contrato. Pero sí me gustaría analizar ese caso acá hoy con usted, que es el experto, de cómo se entra en estas relaciones y los problemas que te puedes buscar. Mire, ya por lo menos ya usted nos aclaró que el hecho de contratar personal ilegal te puede acarrear sendas multas. Entonces, esta persona sí tiene derecho de ir a reclamar al Ministerio de Trabajo si yo lo voto injustificadamente. ¿Y cómo yo establezco esa relación del contrato definido con una persona que no está legal en Panamá y el permiso de trabajo lo agarró después? O sea, ese arroz con mango, ¿cómo se arregla?
Ok, sencillo. Ese caso, él debe redactar un nuevo contrato de trabajo desde la fecha en que ella le entregó el permiso de trabajo. Lo que ocurrió para atrás queda ya en el olvido. ¿Por qué? Porque ella no recibe prima antigüedad. Así que todo lo que pasó hacia atrás se olvida, se echa a tierra y empezamos de cero. Un contrato a partir de la fecha del permiso de trabajo por un año se lleva al Ministerio de Trabajo, se sella y se sigue manteniendo ella en su ficha. Ella nunca va a recibir indemnización, nunca va a recibir prima antigüedad, nunca va a poder reclamar si queda embarazada, nada. ¿Por qué? Porque ella tiene una contratación ilegal. Y eso es importante que todos estemos muy claros. La tendencia de los magistrados es muy fuerte en eso. Porque el principio fundamental del artículo 17 al 20 del Código de Trabajo es la protección del salario para los nacionales. Entonces, es sencillo, que redacte su nuevo contrato y lo firme y se manda pues a sellar al Ministerio de Trabajo como si nada, por un año. Como si nada. Como Emilia, si nada. Emilia levantó la mano otra vez. A ver si la puedes habilitar el micrófono. Adelante, Miguel. Licenciado, me ver. refería al contrato del extranjero que es por medio de crisol de raza, que es más de un año. Se le hace el contrato por un año, se termina el contrato, se liquida con lo que le corresponde, que es vacaciones y décimo. ¿Qué periodo se puede tener para volver a contratar a este empleado, ya que aún está vigente su permiso de trabajo? Ninguno, al día siguiente. Se Nunca, cancela un contrato y comienza el otro con otra fecha. exactamente. No Ok, pasa eso. nada porque su relación nunca va a ser indefinida. Ujú. Jenny ¿Puede un extranjero que tiene contrato definido pedir licencia sin sueldo porque quiere viajar? No, yo pienso que sí, porque es que el tema aquí, pero si está legal, si Sí, tiene sí, su permiso, está legal. Su contrato vence en febrero del 2023, pero quiere pasar fiestas de Navidad y estas con su familia y quiere pedir una licencia sin sueldo. lo define y lo autoriza el empleador. Si al Ok. empleador le conviene, lo otorga. Si no le conviene, porque no está obligado. Las licencias son otorgadas, no son beneficio de los trabajadores, salvo que vaya a ocupar un puesto público u otra situación. Pero en este caso es el empleador, dependiendo si es un buen trabajador, y que sea antes que se venza su contrato. Muchas gracias. Licenciado, por cuestión de tiempo, me están avisando de la mesa de control de que tratemos de terminar la presentación para que tengamos un espacio. Ahí ya tenemos levantado manos de protesta con referencia a la discriminación a los extranjeros. Así que ese Rifa Time se va a formar después que usted termine de hacer su presentación. Viene Lenny con sangre en los ojos a reclamar sus derechos. Está bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a ver qué conlleva un contrato de trabajo. Normalmente gente cree que redactar un contrato se llena a mano y yo te contrato para esto y listo. No, hay unas formalidades que nuestra normativa laboral establece para redactar un contrato. Y siendo rápido es que debe contar si es una persona jurídica, en este caso un PH, una sociedad, un PH, pues tiene que poner los datos del PH, razón social, su domicilio, quién es el que lo representa legalmente y los datos de inscripción en el registro público. Nombre de las personas que viven con el trabajador y las personas que dependan de él. Determinación específica de la obra o los servicios convenidos, todo el menú de actividades que va a realizar el trabajador y el lugar o lugares, porque puede ser que sea un PH, pero que tenga 2 torres. Entonces hay que poner que las labores las realizará en el PH tal, torre A y torre B. Duración del contrato, como les dije, si es por tiempo definido, si es por tiempo definido
o si es por hora determinada no aplica. Siguiente. Duración de la jornada de trabajo, de turno diurno, turno mixto, turno nocturno. Recuerden que el turno diurno son 8 horas, el turno mixto son 7 horas y media y el turno nocturno 7 horas diarias. El salario, la forma y día y lugar de pago, lugar y fecha de celebración, firma de las partes. Es importante que a falta de contrato escrito se presume los hechos alegados por el trabajador como ciertos, salvo prueba en contrario, que eso fue lo que dije al inicio. Siempre se recomienda que independientemente si es un contrato para un extranjero o para un nacional, se presente un periodo de prueba establecido que puede ser un mes mínimo o un máximo de 3 meses por si se da una situación de disconformidad con el empleador. Siguiente, yo creo que ahora viene el que más nos gusta. Contrato de servicios profesionales. Ese es el bendito contrato de servicios profesionales. Características. No hablamos de trabajador, sino que hablamos de profesional. El profesional no está sujeto a horario. Número 1. El profesional no está sujeto a instrucción ni tiene jefe. El profesional recibe honorarios y no recibe salario. No es su única fuente de ingresos. No recibe prestaciones laborales como cuando su labor culmina y la descripción será siempre el contratante, que en este caso sería el PH, y el profesional. Estas son las características de un contrato por servicios profesionales. Pero no se puede ocultar una relación de trabajo sobre la base de un contrato de servicios profesionales y eso siempre tiene que estar muy claro. Yo he visto contratos de administración que tratan a una persona como administradora en un PH sobre la base de un contrato de servicios profesionales, estableciendo el horario, estableciéndole reglas. Eso es un contrato de trabajo y donde lo lleven, la relación es indefinida y van a tener que reconocerle prima de antigüedad, vacaciones, décimo e indemnización. En caso tal de que haya una demanda contra ese PH o esa empresa. Así que esa es la gran diferencia. Si ven, hasta los mismos conceptos son diferentes. Si a mí un PH me contrata y yo, Oriel Castillo, es abogado y yo demando al PH, el PH basta con que establezca que no tiene ninguna relación de trabajo porque no es mi única fuente de ingresos. En este sentido, sí, un arquitecto, al menos que lo tengan de planta, en donde cuando presenten el contrato de servicios profesionales, establece ahí que es un contrato de servicios profesionales con 8 horas de trabajo y establece esas características propias que ya hemos hablado de la subordinación jurídica y de la dependencia económica. Y eso es, yo vi un contrato de administración diciendo salario, diciendo horario, hacer reportes, controlar, dar instrucciones a los conserjes. Eso es una relación de trabajo camuflajeada. Y eso, oiga lo que dice acá una compañera, dice, oye, qué sabroso está esta charla, me encanta. Ya está viendo los billetes volar así, ¿ve? Así que hay que tener mucho cuidado. A veces, y lo triste es que cuando siendo nosotros los administradores y nos demandan, yo he visto demandas en juntas de conciliación de conserjes, 3, 4 conserjes contra un PH y eso les va a representar una gran cantidad de dinero de pérdida. Bien, dice mi mamá que la ignorancia es atrevida, licenciado, y la gente piensa que el desconocimiento de la ley lo va a eximir de ella, y la verdad es que no es así. No, entonces, no. Por eso es tan importante abordar estos temas que usted está señalando en el día de hoy y que todos tomemos claridad de esto y veamos que esto no es algo que dice Oriel Castillo, sino que es algo que está establecido en las normas. Exacto. Y que debemos resolver. Fernanda, apenas el licenciado termine, entramos ya en la discusión de que podamos todos hablar. Ya está Fernanda. Yo creo que ya siguiente... Esta fue la última Filmina, correcto. Ah, bueno, entonces, ¿qué pase, Fernanda? Vamos a habilitarle el micrófono a la señora Fernanda.
Sí. Listo, Fernanda, ya puede habilitar Y Lenny, que levante su voz. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Muy interesante la charla del licenciado Castillo. Quiero hacer una consulta sobre el salario de especies a los colaboradores. Los conserjes viven en el interior. ¿Me explico? Entonces, a veces ellos quedan unas horas trabajando y eso me lo consultaron la otra vez para ver si le hacíamos un ajuste, pero ellos viven en el cuarto. ¿Qué pasa? Que ahora vive se contrató otra persona y esa persona va a ser como un celador diario. El reglamento establece de PH que el cuarto del conserje es solamente para el conserje, pero tenemos un celador. Entonces queríamos saber cómo se hace con los salarios de especie con este nuevo persona que viene a laborar, porque tiene y también vive en el interior. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Cómo se especifica eso en un contrato? Él entró hace como que 2 semanas atrás. Sí, 2 semanas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ese contrato? La primera pregunta, distinguida dama, ¿ya tiene el contrato firmado? Lo tenemos en borrador. Y ya está trabajando. Sí, comenzó hace 2 semanas. Y el salario en especies es darle la habitación. Sí, porque mire, tiene la habitación, tiene el gas, tiene el internet, tiene baño, servicio. Todo eso se tiene que pactar en el contrato. Ahora, que si ¿qué va a dormir... Él va a dormir ahí, claro. Si va a dormir ahí, simplemente... Pero eso ya sería un estudio que se tendría que hacer sobre la base del salario propuesto. O vamos a poner que él va a ganar 568,14. Correcto. Y si de esos 568,14, él se le va a dar aparte la habitación o se le va el total es 568,14 y eso incluye la habitación, todo eso se pacta. Ustedes definen cómo le van a querer pagar en salario. Lo que sí es que el salario en especie no puede superar un porcentaje. El código dice que no lo tengo aquí para buscarlo rápido, pero no puede superar un monto del salario fijo. Correcto. ¿Okay? Pero es perfectamente válido y eso la puede ayudar más bien un contador, pero hay que procurar de que no sea por encima del 50% del salario. Sí, eso es importante. Es que por seguridad le ofrecimos eso porque él nos dijo, no, que él viaja, no sé qué. Viene bien recomendado, gracias a Dios nosotros no tenemos problemas así. Pero lo que no queremos es que él, por ejemplo, él sale y que a las 10 de la noche ya dónde va a salir. Oye, te puede pasar algo de aquí a tu casa, o sea, ¿me explico? ¿Quién propuso la habitación? Es que el edificio tiene un cuarto de conserje bastante grande, entonces él nos pidió y también hablamos y conversamos y sí, es verdad, uno se pone en el caso de ellos y dice, es verdad, para que tú salgas aquí a las 10 de la noche o tú entres a tal hora y se formen los tráficos increíbles que hay, mejor deja aquí más seguro y ya después cuando ya no tienes más otros días libres, tú te puedes ir y después regresas otro día cuando vienes a trabajar. ¿Me explico? La pregunta, licenciado, es cómo al momento de una liquidación, ese salario en especie, porque la verdad es que eso yo no lo he visto ahora, eso era como antes que la gente hacía más ese tipo de cosas, pero ese salario en especie, dando la habitación a internet, ¿eso cómo se computa, cómo se calcula? ¿Eso hay que liquidarlo al momento que la persona se va? Yo lo haría aparte, pero ahí tendríamos que revisar bien las condiciones para poder dar una buena recomendación, porque veo que no, por lo que entiendo, no es intermitente que él pernote en esa habitación, no es permanente, porque cuando uno otorga este tipo uno incluye en el contrato que te voy a dar la habitación y eso va a representar $45 por mes, pero esto ¿va a ser parte o no va a ser parte del salario o es una concesión que hace la empresa?
Yo no lo pondría como salario porque al final entonces comenzaría a contar como parte de sus ingresos y la liquidación. ¿Y cómo se declara eso? Entonces lo que más bien veo yo ahí un contrato de trabajo normal con esta persona y aparte entonces se hace otro contrato donde se le concede el uso de la unidad donde él va a estar pernoctando con ciertas reglas, que no puede estar metiendo mujeres, que no puede beber, que no sé qué, una serie de cosas. Y hacer eso aparte me suena a mí mejor que querer llamarlo salario en especie, porque entonces estarías dándole una remuneración en dinero y adicional, entonces se estaría considerando que todo esto que usted le está dando aparte, que es un beneficio, sería parte del salario. O sea, ya para mí es como un beneficio, como si fuera una póliza de seguro de la empresa, como un descuento en un restaurante que tienen algunos trabajadores en otras empresas, o sea, son beneficios. No sé qué opina usted, licenciado. Sí, es que eso hay que manejarlo con pinza. No se le oye. Como bien se Y dice, tenemos a Lenis esperando en el bullpen. vamos a ver lo que dice el artículo 144 del Código de Trabajo. Artículo 144. Dice, por salario en especie se entiende únicamente la parte que recibe el trabajador o su familia en alimentos, habitación y vestidos que se destinan a su consumo personal inmediato. No se computarán como salario en especie los suministros de carácter gratuito que otorga el empleador al trabajador, los cuales no podrán ser reducidos del salario en dinero. Para los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto la remuneración en especie, se estimará como equivalente al 20% total del salario que recibe el trabajador. En ningún caso el salario en especie pactado podrá ser mayor del 20% del salario total. 20%. 20%. Correcto, ya. Es Acá el lo anoté. 20%. Pero por eso es que tiene que estar bien claro, porque entiendo de que él no va a hacer eso siempre. Entonces, si no lo va a hacer siempre, sino que el PH, por una condición de seguridad, se lo otorga, ese es un tema. Un lugar donde él pueda dormir para que él al día siguiente se pueda ir para su casa. Pero si lo quieren incluir como salario en especie, ya deben estar claros que no puede exceder el 20% del salario. Y usted tenga ahí la norma, artículo 144 del Código de Trabajo. Sí, ya Sí, tenemos ya a lo Lenis anoté. con el micrófono abierto para hacer su pregunta. Gracias. Vamos, Lenis. Hola, buenas tardes a todos. Licenciado, gracias por esa clase magistral que estamos recibiendo hoy. Sin embargo, en defensa de los extranjeros, no, más que todo es curiosidad, porque yo soy extranjera, sin embargo me llama la atención la diferencia entre los pagos al nacional y al extranjero. Si la persona extranjera cumple con todos los requisitos de ley, tiene su carnet al día, porque al momento de liquidar es distinto, si igual cumplen con el trabajo y le dedican un tiempo a la empresa. Ahí es donde me llama la atención. Y si eso aplica para cada de las condiciones de tipos de permiso, porque si bien es cierto, hay países amigos, hay el crisol de raza, hay profesionales y adicionalmente los que son residentes permanentes. Entonces, si ese criterio es para todos. Ok. Si nos vamos a lo que establece el Código de Trabajo, y lo mencioné al inicio, que del artículo 17 al artículo 20 existen normas de protección del trabajo para nacionales. Como están en Panamá y el Código de Trabajo protege a los nacionales, lo que se busca es que la contratación del personal extranjero sea por un tiempo en específico y si es por un tiempo en específico, no supere una cantidad X de trabajadores porcentualmente hablando dentro de la empresa. Por ejemplo, la regla general es que no puedan haber más del 10% de trabajadores extranjeros contratados en una empresa. Es decir, que si yo tengo 100 trabajadores, yo solamente puedo tener 10 extranjeros. Esa es la regla general. El tema del salario es una disposición legal.
buscando esto, buscando siempre el tema de la protección del salario o de la contratación, que siempre se busque la contratación del nacional y que sea el extranjero cuando realmente tenga la expertise, que hablamos cuando hablamos de técnicos profesionales para un fin en específico. Esa es la diferencia, porque así establece nuestro Código de Trabajo esta protección a los nacionales. La tendencia que le he mencionado es que los tribunales son muy radicales en el tema de el reconocimiento de una indemnización o de una prima antigüedad a un trabajador extranjero, porque se supone que su contratación es por un corto tiempo. Por eso es que se define como contrato por tiempo definido. Y esto, ningún contrato por tiempo definido lleva consigo prima antigüedad. Por eso es que la prima antigüedad no aplica para los trabajadores extranjeros, es más, ni para los nacionales que tengan contratos por tiempo definido. Como ustedes, como los trabajadores extranjeros no pueden suscribir contratos por tiempo indefinido, aun cuando tengan carnet emitidos por el Ministerio de Trabajo de permiso de trabajo por tiempo indefinido, los magistrados, los jueces han establecido que ese permiso de trabajo que han puesto por el tiempo indefinido no puede ir por encima de la ley. Y la ley establece que solamente puedo contratar a un extranjero máximo un año y por tiempo definido. Entonces, ahí donde usted ve, no hay diferencia en el cálculo. El cálculo seguirá siendo el mismo, porque si yo pongo a un trabajador extranjero y a un trabajador nacional por tiempo definido, la liquidación es la misma. Pero si un trabajador extranjero a mí me demanda por despido injustificado, solamente se le va a pagar 13º mes y vacaciones. Eso es lo que ha establecido los magistrados, porque su figura legal es solamente trabajadores por tiempo definido. Ah, y usted me dice, bueno, pero ¿y si él nunca tuvo contrato? Bien, eso es una ilegalidad. Y en la ilegalidad le pega al trabajador extranjero porque puede ser despedido en cualquier momento, pero también le pega a la empresa porque puede ser sometida a una multa, que es la que yo le mencioné, que va de 500, 1000, 10,000 y hasta el cierre del negocio. No sé si le quedó claro la respuesta. Sí, sí me queda claro. Lo veo es más en la parte humana, en el tema de que hay extranjeros que hacen vida desde hace muchos años en Panamá, o sea, que tienen hijos, familia y tienen una estructura familiar. Entonces, eso es falso de que trabajan un año en un lugar. Hay gente que tiene muchos años trabajando en el mismo lugar y son extranjeros. Esa es la parte pero ahí entra entonces el proceso de naturalización, ¿no? Que ya empieza la persona entonces ya a querer no ser residente. Tendría que naturalizarse, pero hay carnes, por eso era mi duda, porque hay carnes que dicen indefinidos. No, o sea, eres permanente, pero para migración funciona, pero para el Ministerio de Trabajo no. Entonces ahí es donde como que están los choques entre las mismas leyes del mismo país. Sí. Es que y se los puedo enseñar, establecen que el permiso de trabajo es indefinido porque es de, casualmente ayer me consultaron sobre una joven que tiene el permiso de trabajo indefinido porque lo tiene sobre países amigos y salió embarazada. Y el contrato es por tiempo definido. Ahí no hay nada que hacer, muere el contrato. La relación termina aun cuando ella está en estado de gravidez. Y eso aplica para ella y aplica para un nacional. Si yo tengo una nacional con estado de gravidez y tiene un contrato por tiempo definido y el contrato de tiempo definido expira la relación de trabajo y la embarazada tendría que se va. La relación termina como si fuera cualquier. Y ese aplica para nacionales y extranjeros. Es más, bueno, licenciado, dígame. Que digo que el tiempo vuela cuando uno se divierte y ya estamos sobre la hora de terminación.
la hemos pasado súper bien, la gente emocionada con los comentarios. Esto definitivamente tiene que repetirse porque hemos quedado como con las ganas de saber más, porque aquí ni siquiera tuvimos chance de oír las tristes historias de cada uno, o sea, nada más tuvimos como unos sorbitos ahí, pero la verdad es que yo espero que este seminario que ha dado usted, como siempre, tan bueno como todas las clases que siempre da, pueda servirle a todos para aclarar tantas dudas que tienen los asociados. Y la verdad que definitivamente creo que es algo que debe repetirse en algún momento, dada la importancia del tema y lo oneroso que puede resultar, y también poniendo en peligro nuestros trabajos, pues si nosotros como administradores desconocemos todos estos temas y cometemos errores dentro de la ejecución de nuestro trabajo, téngalo por seguro que el primero que sale por la puerta es el administrador por causarle una lesión patrimonial a la empresa, a los propietarios o al PH. Priscila, ¿y sabe dónde está para el administrador también cuando lo contrata? Sí, también, porque imagínate, a mí me angustia un poco oír que bueno, pero ¿qué hay de malo en ser servicio profesional? No hay nada malo si usted entra al lugar cuando usted le da la gana, usted anda por la calle, usted llegó, preguntó cómo estaba todo y se fue, pero si usted está sentado como dicen los colombianos, 8 horas nalgas en un lugar, téngalo por seguro que esa relación que usted tiene con ese PH no es un servicio profesional, usted es un trabajador más y pues, necesito el PH porque usted ya tiene un derecho adquirido ahí, una platita que le va a caer si le siguen obligando a tener un horario, subordinación, salario y dependencia económica. Esa es la lección del día de hoy. No contraten a nadie en conclusión, en su PH, no dejen entrar a nadie sin contrato y hagan todos los esfuerzos por cumplir con las leyes laborales para evitarse todas estas multas y todas estas cosas que el licenciado ha señalado hoy. No sé, licenciado, si quiere dar unas palabras de despedida antes de irnos. Cómo no, yo el primero agradecerle a doña Yolanda Cuban Castillo, mi amiga, colega, por la oportunidad de dirigirme a Usted es bien malo y no se lo manda a decir con nadie. Ha dicho Yolanda como 500 veces. Y el que no sabía ya se enteró. Ahí lo primero que me dijo Alex, dice, ya todo el mundo lo sabe. Una persona pues que profesional, muy dedicada. Se le fue el audio. Ya al final se nos está yendo el audio del licenciado. Licenciado. Ahora sí, así. Se nos congeló, se nos está congelando. Repita, que estaba echando las flores, diga. Que bueno, que para mí es un honor por lo menos participar con ustedes en esta presentación. Y bueno, estamos a la disposición. El tema del derecho del trabajo es un tema muy amplio, hay muchos temas, hay muchas cosas que pasan a diario. Lo importante es que siempre estén enfocados en que un paso mal dado le puede representar miles de dólares de pérdida a la empresa o en este caso al PH. Y bueno, quedamos a la disposición de verdad, doña Yolanda, y a todo el equipo, Diobelis también, que fue muy amable en contactarnos y estar siempre muy pendiente, y todos aquellos pues que hemos tenido la oportunidad de conocerlos en el día de hoy, quedo a la disposición siempre, y bueno, esperaremos otra invitación más y con mucho gusto venimos a tirar puñetes y patadas. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que ha sido muy ilustrativo.